Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor Marvin Molina de la iglesia Dios es Amor. Muchas gracias por dejarme entrar hasta sus hogares. Hoy quiero compartir la palabra, hablar sobre un deber divino que tiene cada creyente, que es el predicar el evangelio de Jesucristo para las personas que no son creyentes y estas personas sean liberadas del pecado. Estamos tan acostumbrados a pensar que el pecado es un montón de cosas feas que no debemos hacer y por falta de conocimiento no sabemos de su gravedad. El pecado destruye las vidas, las deforma y muchas veces las vuelve inválidas, deshabilitadas a la sociedad. Jesús se le apareció a un asesino que perseguía a la iglesia y los aprisionaba y torturaba hasta la muerte. Cuando se le apareció Jesús, le dio una comisión que a la vez es para cada creyente. Le dijo así, y esto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 26, del 16 al 18. Déjeme leérselo para ustedes. Le dijo Jesús así: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este personaje a quien se le apareció Jesús se le conocía como Saulo de Tarso, quien más adelante se le conoció como Pablo, quien es el escritor de 2/3 partes del Nuevo Testamento en la Biblia. Si desenvolvemos esta comisión divina, encontramos 4 sucesos que el hombre no creyente recibe al venir a Jesucristo. Y de estos 4 sucesos los vamos a hablar de esta manera. Si leemos detenidamente el versículo 18, hay 4 sucesos que recibe el no creyente. Una es que abran sus ojos, o sea, su ceguera espiritual, que se conviertan del reino de Satanás al reino de Dios. Número 3, el perdón de pecados y herencia entre los santos. Para que abran sus ojos. Satanás ha cegado a las personas respecto a la realidad de su condición perdida y a la verdad del evangelio. Lo único que les abrirá el entendimiento es el predicarle a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Cuando yo vine a los pies del Señor, yo no sabía que era pecador, pues me conocía y yo entendía que yo era un buen hombre. Cuando el Espíritu Santo me reveló qué tipo de hombre era, yo era una persona que no tenía perdón, que guardaba rencor en mi vida, que si podía vengarme de las personas, lo hacía. Estaba lleno de resentimientos y malicias, prostituyéndome en la avaricia y en la lujuria, que según mis antepasados, para un muchacho como yo, en aquel entonces, que debía de disfrutar la vida. Hasta que el Señor me abrió los ojos y me reveló qué tan mal persona era. Estaba destruyéndome a mí mismo y a mi esposa y a mi hija. Considero yo que si yo hubiera seguido en esa ceguera espiritual, ya estuviera en un segundo o tercer matrimonio, dejando hijos regados, como muchos de mis amigos de aquel entonces. Así que el primer suceso que le viene al hombre no creyente es que se le abren los ojos y deja su ceguera espiritual. El segundo suceso es que se conviertan de la potestad del reino de Satanás al reino de Dios. Esto de convertirse está íntimamente relacionado con la palabra metamorfosis. La persona que viene a ser otra persona en una nueva conducta cuando conoce al Señor. Esta persona es renovada y su alma viene a ser limpia a través de Jesucristo. ¿Conversión de qué? Podría usted decirme. Déjeme explicarte. Satanás es el gobernante de este mundo, de modo que los que están sin Cristo están bajo el gobierno de Satanás y son esclavizados bajo su poder. Los demonios de Satanás operan en todas las personas pecadoras, es decir, en los hijos de desobediencia. Lo explica Pablo en Efesios 2:2. La proclamación del evangelio de Jesucristo. Viene el Espíritu Santo y rescata a los hombres y las mujeres del poder de Satanás y los lleva a la presencia de Dios. Y a esto se le llama metamorfosis, o sea, una conversión
Y esa conversión es cuando son rescatados del reino de Dios, del reino de Satanás, y vienen al reino de Dios según Colosenses 1:13. El tercer suceso que veo que habla el Señor que había de suceder en los no creyentes es que reciben perdón de pecado. Se obtiene perdón de pecado mediante la fe en Jesucristo, que está basada en su muerte expiatoria en la cruz. Expiatoria quiere decir que tomó el lugar de otra persona. En este caso, del hombre y la mujer pecadora. Cuando yo acepté a Jesucristo, el Espíritu Santo me reveló que al morir Jesús en la cruz, Él estaba tomando mi lugar, el lugar que estaba destinado para mí por ser un hombre pecador. Él decidió tomarlo para darme la oportunidad de ir al cielo. Ahora, usted dirá, ¿pero qué es el pecado? Bueno, déjame explicarte. El que nunca ha sido contagiado por la pandemia COVID-19 no sabe de su gravedad ni de su sufrimiento. No le toma la importancia de vida. Y muchas personas salen a la calle sin cubrirse y no tomar las medidas y el protocolo que se pide para no ser contagiado. Pero los doctores y enfermeras que ven morir a las personas contagiadas por el COVID-19, ven que sus pulmones colapsan y el oxígeno, que es gratis para todo el mundo, les es prohibido por la enfermedad. Lo mismo es el pecado. El que está lleno de pecado, su alma colapsa, y el perdón de pecados que es ofrecido por Dios, el pecado se los prohíbe y mueren en sus delitos y pecados, siendo enviados al infierno. Esto es lo que Dios no quiere para las personas. Esto es lo que Dios no quiere para el hombre y la mujer pecadora. Quiere proveerles la medicina, la cura perfecta que es del pecado, que es en la sangre de Jesucristo. Es recibir el perdón de pecado. Y número 4, otro de los sucesos que le sucede a la persona al venir a Jesucristo es que son benditos y reciben una herencia entre los santificados. Una de las promesas que Jesús le estaba diciendo a Saulo de Tarso es que al predicar el perdón de pecados, también se le dijera a las personas que no solamente recibían esta verdad, no solamente recibían este evangelio, sino que automáticamente reciben el poder del Espíritu Santo. Son sellados por el Espíritu Santo y como consecuencia serán parte de la herencia de Dios para vivir en el cielo junto con los santos y los ángeles por la fe en Jesucristo. En las memorias del gran misionero Hudson Taylor, el misionero en la China, un día después que Hudson Taylor terminó su predicación, se levantó un hombre chino, principal del pueblo, y puesto de pie, dijo al resto de la multitud con voz triste: durante años y años, al igual que mi padre, he buscado la verdad. La he buscado sin descanso. He viajado mucho y he leído los libros de Confucio, de Buda, de Lao Tse, y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche, dijo el chino principal del pueblo, soy un seguidor de Jesucristo. Y después, dirigiéndose a Hudson Taylor, le hizo esta pregunta con mucha solemnidad: ¿desde cuándo conoces las buenas nuevas en Inglaterra? Por centenares de años, contestó Taylor. Y le dijo el chino al misionero: ¿cómo es posible que hayas conocido al Salvador Jesucristo por tanto tiempo y hasta ahora lo hacéis saber a nosotros? Este mismo clamor, hermano y hermana, es el mismo clamor de las personas que no conocen a Jesucristo. Muchas de ellas no saben que están llenos de pecado, pero cuando les colapse el alma y mueran en sus pecados, serán llevados al infierno y necesitan a personas como tú y como yo, que se les predique esta verdad. Este es el clamor del mundo afuera esperando. Y así como compartimos en las redes sociales dibujitos, caricaturas y cumpleaños, que no es malo si esto es sano, pero de la misma manera
lo hagamos compartiendo que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que los ojos espirituales sean abiertos y reciban perdón de pecados y herencia entre los santos, y la salvación de sus almas serán tomadas para la gloria del Señor. Si tú crees no tener la verdad, amigo que me escuchas, y has sido contagiado por el virus del pecado, hoy puedes recibir esta salvación tan grande que es a través de Jesús, quien murió por ti y por mí en la cruz para darnos la salvación y que nuestras almas no se contagien y no sean colapsadas al venir la muerte. Esta salvación es gratis, como es el oxígeno, pero a la vez es carísima porque le costó la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Si nunca has recibido a Jesucristo como tu Dios y Salvador, hoy es tu oportunidad. No dejes que este día termine sin antes recibir el perdón de pecados que es en Jesús y puedas recibir la salvación y al morir puedas venir a la herencia del Dios Todopoderoso. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia. Necesito el perdón de mis pecados y quiero estar en la herencia entre los santos. Por esto hoy mismo, Señor, recibo a Jesucristo como Dios y Salvador de mi alma para estar contigo y recibir el perdón que es en Cristo Jesús. Amén. Si has recibido a Jesucristo y has hecho esta oración, te invito a que empieces a leer la Biblia. Y si tienes alguna pregunta, puedes acercarte a un pastor que tú conozcas o te puedas dirigir hacia nosotros. Dios te ama y Dios tiene planes para contigo. Y para ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas, hoy es el momento de predicar este evangelio. Hoy es el momento de rescatar a los que no conocen al Señor y pueda ser esta verdad dada a los que están contagiados por el pecado. Que Dios les bendiga ricamente. Tengan una semana próspera, bendecida, y esta bendición alcance a tus hijos y a tus nietos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Les veo la próxima semana.